El asiento trasero. Yo no soy de los que creen en cosas raras. Lo mío siempre ha sido lo tangible, lo que se ve, lo que se toca, lo que duele. Soy policía municipal desde hace más de 10 años y en ese tiempo he visto de todo: accidentes grotescos, crímenes pasionales, suicidios, abusos, hasta cosas que te hacen perder la fe en la humanidad. Pero nunca pensé que algo fuera de este mundo, algo que no se pudiera explicar con lógica, me tocara de cerca. Hasta esa madrugada. Era el año 2019 y estábamos atravesando una temporada complicada en el sector. Muchas denuncias, muchos turnos dobles, compañeros con la moral baja y otros tantos pidiendo su cambio de destacamento. El estrés se notaba en el ambiente. Así que, como era costumbre cuando las cosas se ponían pesadas, algunos de nosotros solíamos subir al mirador de la colonia Lomas del Silencio. Desde ahí se veía toda la ciudad y con suerte podías encontrar algo de paz mientras te tomabas un café con los compañeros. Aunque no estaba permitido, los jefes hacían la vista gorda siempre que no hubiera reportes activos. Esa noche nos juntamos 5 patrullas. Éramos 8 en total, ya todos en civil, salvo uno que todavía estaba en turno. Nos estacionamos en semicírculo, bajamos las hieleras y las botellas de café instantáneo. Era casi la 1 de la mañana. La brisa estaba helada y el único sonido era el de la ciudad allá abajo, apenas perceptible. Recuerdo que estábamos bromeando sobre una detención que había salido en redes y que uno de los nuestros había protagonizado. Las risas no se hicieron esperar. Fue justo en ese momento que vimos las luces de una patrulla acercarse. Al principio no le dimos importancia. Pensamos que era otro compañero viniendo a relajarse un rato, pero algo me llamó la atención: en el asiento trasero venía alguien. Era una mujer. Quien conducía era el oficial Vargas, nuevo en la corporación. Llevaba apenas 3 meses en la delegación y todavía no se ganaba del todo la confianza del grupo. A veces parecía tener actitudes raras, como si siempre estuviera molesto o cargara algo encima. Se bajó con su vaso térmico, saludó rápido y se unió a la plática como si nada. Se notaba tranquilo, tal vez demasiado. Mientras todos retomaban las risas, yo me quedé observando la patrulla desde lejos. La mujer no se movía. Estaba sentada recta, mirando al frente, con la cabeza apenas inclinada hacia abajo. Me pareció raro que no la hubiera llevado aún al MP. Supuse que estaba esperando instrucciones o que necesitaba el descanso, pero algo no cuadraba. No sé si fue su postura o la manera en que no reaccionaba a nada, pero me dio una mala espina. Fingí buscar algo en mi carro para acercarme un poco más. Desde donde estaba, pude ver que la mujer no parpadeaba. Tenía el cabello largo y oscuro, cubriéndole parte del rostro. La ropa parecía vieja, como si llevara días con ella puesta. Me pareció incluso ver que sus pies estaban descalzos. No sé por qué, pero se me puso la piel de gallina. Volví con el grupo y, sin pensarlo mucho, le pregunté al oficial Vargas si no tenía algo que hacer, que si no era momento de llevar a su detenida al Ministerio Público. Se hizo un silencio incómodo. Todos voltearon a vernos. Vargas cambió su expresión a una de molestia y me respondió, seco, que se iría cuando le diera la gana. Yo ya iba a contestarle, pero uno de mis compañeros, Gutiérrez, me puso la mano en el hombro. Me dio unas palmadas, como diciéndome que lo dejara así. Se me acercó y me dijo al oído que lo ignorara, que no hiciera olas. Le respondí que me parecía raro que tuviera a una mujer en la patrulla y estuviera tan campante con nosotros. Gutiérrez me miró con extrañeza. Volteó hacia la unidad, se quedó unos segundos en silencio y luego murmuró algo que me heló la sangre. ¿Cuál mujer? Me quedé helado. Pensé que estaba bromeando. Pero su rostro me confirmó que no era así. Para asegurarme, le pregunté a otra compañera, Diana, que también había estado viendo la patrulla. Le dije en voz baja si podía ir a echarle un ojo, sin hacer ruido. Ella, con una ceja levantada, accedió y se alejó caminando con naturalidad,
como si estuviera estirándose. Regresó al minuto. Se nos acercó a ambos y dijo, ya todo está bien. Esa frase me confundió aún más. Yo no entendía nada. Fue entonces que Vargas, como si hubiera escuchado algo, se dirigió en voz alta a su radio y dijo, ¿todo bien en patrulla 10-4? Nadie respondió por la frecuencia, pero todos nos quedamos en silencio. Lo siguiente fue más confuso. Vargas caminó de vuelta a su unidad como si nada, se subió y encendió los códigos. Yo me adelanté unos pasos para ver mejor. Cuando me acerqué lo suficiente, vi que el asiento trasero estaba vacío. Completamente vacío. No había nadie. Ni una mujer, ni una sombra. Nada. Solo el plástico frío del asiento y una manta tirada a un lado. Me quedé parado, congelado, viendo cómo la patrulla se alejaba entre las sombras del camino. Regresé con los demás, aún en shock, y le pregunté a Diana qué estaba pasando. Me miró un segundo, se terminó su café de un trago y me dijo, todos tenemos nuestros muertos. Después no volvió a decir palabra. Al día siguiente, no dejaba de pensar en lo que había visto. Pregunté discretamente si alguien sabía más sobre Vargas. Uno de los veteranos me dijo algo que me dejó helado. Resulta que, semanas antes de su ingreso a la delegación, Vargas había trabajado en otro municipio. Durante una persecución, una mujer murió cuando la unidad volcó en una brecha mal trazada. Él era el conductor. La versión oficial decía que ella era una detenida, que había intentado huir en medio de un operativo. Nadie supo exactamente qué pasó. Algunos dijeron que la mujer ya estaba herida cuando la subieron a la patrulla. Otros aseguraban que nunca debió estar sola con Vargas, que algo había ocurrido durante el traslado. El caso se cerró rápido, sin muchos detalles. Desde entonces, varios agentes habían notado cosas extrañas cuando Vargas estaba cerca. A veces lo veían hablando solo en su unidad. Otras veces, alguien decía haber visto a una mujer sentada en el asiento trasero, solo para que, al acercarse, no hubiera nadie. Nunca se le dijo nada directamente, pero el rumor corría entre pasillos. Con el tiempo, esa historia quedó enterrada. Vargas pidió su cambio de zona y no volvimos a verlo. Pero desde aquella noche, yo ya no volví al mirador. Algo cambió en mí. Empecé a desconfiar de lo que se ve. Empecé a creer que hay cosas que no tienen explicación. Y cada vez que me toca hacer revisión en una patrulla, no puedo evitar echarle un vistazo al asiento trasero, por si acaso. El retén de la nada. Yo soy municipal desde hace más de 8 años en un pueblo olvidado de Campeche, un sitio que no sale ni en los mapas turísticos. Aquí todos nos conocemos, hay poca delincuencia y casi nunca pasa nada. La vida transcurre lenta entre calor, monte cerrado y calles vacías. Pero aquella madrugada, mientras hacía una ronda por caminos poco transitados, viví algo que nunca me voy a sacar de la cabeza. Algo que cambió mi forma de ver este uniforme y todo lo que creía entender del mundo. Era mi día de descanso, pero no podía dormir. Sentía una ansiedad rara, como si algo me apretara el pecho sin razón. A las 2:30 de la mañana agarré la patrulla, marqué salida en la bitácora y me fui por los caminos rurales, de esos donde la vegetación lo cubre todo y a los 5 minutos ya no sabes si vas o vienes. Me gustaba patrullar solo por esas brechas, me ayudaba a despejar la mente. Las luces del pueblo se quedaron atrás y solo me acompañaba el ruido del motor y el canto lejano de los grillos. Alrededor de las 3 vi a lo lejos las luces de un vehículo que parecía ir más adelante. Frenó en seco. Luego pareció doblar a la derecha, perdiéndose entre los árboles. Pensé en regresar, pero algo me empujó a seguir. Ya estaba ahí. Tal vez era un borracho, tal vez un ladrón queriendo esconder algo. Cuando llegué al punto de la curva, noté que el camino se dividía en dos. A la izquierda un sendero casi borrado, lleno de ramas y lodo, a la derecha otro más claro, recto y silencioso. Elegí el segundo. Avancé despacio. A cada metro sentía que me adentraba en algo que no estaba hecho para nosotros. El camino parecía nuevo, pero era viejo. No tenía sentido.
Árboles más altos de lo normal, raíces que cruzaban como dedos saliendo de la tierra y un calor abrumador que me hacía sudar pese a que eran las 3 de la mañana. No reconocía nada. Sentí que ya no estaba en mi jurisdicción. Revisé el GPS, no había señal. Tampoco en la radio. Una barra de señal apareció en el celular y de inmediato desapareció. Frené. Bajé de la unidad y caminé unos pasos hacia atrás, levantando el teléfono como si eso ayudara. Nada. Fue entonces que escuché un ruido seco entre los árboles. No era el viento. Era como si algo enorme caminara sobre hojarasca podrida. Corrí de regreso a la patrulla, cerré de un portazo y metí velocidad. No me detuve hasta ver otra bifurcación. Otra vez, 2 caminos, idénticos. El corazón me palpitaba fuerte. Respiraba por la boca y no me atrevía a apagar el motor. Intenté comunicarme por radio. Silencio. Y en medio de ese silencio, lo escuché. Era un lamento largo, gutural, casi animal, que venía desde mi derecha. No sabría describirlo. No era humano. El eco se mezclaba con el zumbido de los insectos y el chirriar de alguna ave nocturna, pero ese sonido sobresalía. Hacía que todo dentro de mí me gritara que me fuera de ahí. Pero no lo hice. Elegí el camino de la izquierda esta vez, no por lógica, sino porque ese lamento venía del derecho. Avancé por lo que sentí fueron kilómetros, pero quizá fueron menos. De pronto, a lo lejos, las luces de un coche. Me alivié un segundo, hasta que noté que era el mismo juego de luces que había visto antes. Aparecieron, se apagaron y se encendieron nuevamente. Esta vez, el auto quedó de frente a mí, detenido a la distancia en línea recta. Ambos nos veíamos, aunque no podíamos reconocernos. Preparé el arma. Intenté hablar por radio, pero la estática apenas dejaba pasar mi voz. Avancé lentamente. El otro vehículo hizo lo mismo. Cuando estábamos cerca, ambos frenamos. 2 oficiales bajaron de la patrulla contraria. Me apuntaron. Yo también. Pero bastó una mirada para saber que todos estábamos igual de confundidos. Eran municipales de Quintana Roo. Se notaban nerviosos, empapados de sudor. Uno de ellos me dijo que llevaban rato siguiendo una camioneta sospechosa que los llevó por esos mismos caminos. Se habían perdido. Exactamente como yo. Nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. Intentamos comunicarnos por radio. Nada. El que parecía ser el más joven comenzó a decir que esto ya había pasado antes. Que su abuelo, también policía, había narrado algo parecido. Que ese lugar no debía tocarse. Y justo entonces, el silencio absoluto. Como si alguien apagó todo el mundo. Nada se escuchaba. Ni grillos, ni aves, ni viento. Nada. Nos quedamos quietos, con las armas al frente, sin atrevernos a respirar fuerte. En la espesura del monte, algo se movía. No lo veíamos, pero sabíamos que estaba ahí. La opresión en el pecho se volvió insoportable. El silencio dolía. Hasta que todo volvió de golpe. Los sonidos del monte regresaron de un solo golpe, como si alguien soltara un botón. Y yo vi algo. No sé si lo imaginé, pero vi una silueta alta, inmóvil, con algo parecido a un penacho que se perdía entre los árboles. Nadie dijo nada. Nadie preguntó. Pasaron 20 minutos. Luego vimos una camioneta pasar. 2 hombres mayores nos miraron con desconfianza, pero al ver las patrullas bajaron la velocidad. Les pedimos orientación. Nos ofrecieron guiarnos. No lo dudamos. Lo seguimos por casi 40 minutos por caminos que, honestamente, nunca antes había visto, aunque he patrullado esta zona por años. Finalmente, llegamos a una carretera con señalamientos conocidos. Cada quien tomó su ruta. Me alejé de ahí sin mirar atrás. Cuando recuperé la señal, me comuniqué con la base. Les conté todo, o casi todo. Dije que me había perdido. No hablé de la silueta. No hablé del silencio ni del ruido. No hablé del penacho.
Horas después, ya en casa, no pude dormir. Me puse a revisar mapas. No existe esa bifurcación. No hay conexión con caminos hacia Quintana Roo por esa zona. Ni los más viejos del pueblo conocen un camino así. Llamé a la comandancia de allá. No hay reporte de patrullas extraviadas ni agentes en servicio en esa zona esa noche. Dicen que los 2 policías con los que estuve no existen. Que ese código de patrulla ya está dado de baja desde hace años. Intenté olvidarlo. No pude. Desde esa noche, algo cambió. A veces, al patrullar por ciertas zonas, siento que algo me sigue. Un sonido que no proviene de ningún animal, ni humano, ni máquina. Un eco. Un susurro. Como si esa cosa quisiera encontrarme otra vez. O como si no me hubiera soltado nunca. Yo no creo en fantasmas. Pero lo que vi, lo que viví, no entra en ninguna categoría. No quiero volver a patrullar de noche. No allí. No en esa zona. Y si un día vas por caminos donde la vegetación lo cubre todo, y ves luces de un vehículo en la distancia, no lo sigas. No importa si eres policía, militar o civil. Porque allá, donde el mapa se borra, donde el calor aprieta aunque sea madrugada, hay algo que no debería existir. Algo que espera. Y juro por lo que más quiero, que no lo inventé. Que fue real. Porque aún lo escucho en mis pesadillas. Y aún veo, al cerrar los ojos, ese rostro de piedra. Ese maldito penacho. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.